¿Por qué terminamos mi novio y yo después de leer un artículo sobre ChatGPT? Cuando tenía 7 años descubrí que podía ver los sonidos. No es broma, los veía tal cual. La voz de mi mamá se sentía como miel ámbar calientita deslizándose por el aire. Y el trueno, eran estallidos de un morado intensísimo. Siempre pensé que todo el mundo percibía así, hasta que mi maestra me mandó con la orientadora porque me la pasaba dibujando los colores que veía en la clase de matemáticas. Resulta que tengo cromestesia, una condición rara donde los sonidos hacen que vea colores. Solamente una de cada 3.000 personas lo tiene. Para cuando entré a la universidad, ya me había resignado a no salir con nadie. Cada vez que decía que la risa de alguien parecía fuegos artificiales dorados, me volteaban a ver con cara de «esta niña está loca», así que mejor ya ni lo mencionaba. Dejé de contar muchas cosas, de hecho, hasta que un día mi roomie me llevó casi a rastras a una silent disco de esas donde bailas con audífonos inalámbricos. Yo me fui directo a la pista, necesitaba perderme en los colores que solo yo podía ver, pero ahí noté a un chavo parado, totalmente quieto, llorando sin pudor entre tanta gente. Terminamos chocando cuando los dos fuimos por agua, y justo se nos cayeron los audífonos. «Perdón», me dijo, limpiándose las lágrimas. Es que esa canción fue como ver cascadas plateadas. Se me detuvo el corazón. ¿Tú también lo ves? No más con ver su cara supe. ¿Puedes ver los colores? Esa noche la pasamos compartiendo lo que cada uno veía. Su voz me sonaba a un verde esmeralda, como bosque iluminado por el sol. La mía, según él, era como oro rosado al amanecer. Cuando llovía, los dos veíamos gotitas azul clarito. Y siempre, el trueno era ese morado profundo. Por primera vez alguien entendía por qué lloraba con ciertas canciones, o por qué tenía que salirme de restaurantes cuando la música y las voces se mezclaban en un revoltijo de colores insoportables. Estar con él era como por fin hablar bien un idioma que siempre solo había susurrado. Iba con él a conciertos solo para ver juntos los shows de luces invisibles para los demás. A los 6 meses, ya sabía que lo amaba. Me fascinaba cómo tarareaba ciertas notas para pintarme colores cuando estaba de malas, o cómo podíamos estar en silencio y aún así platicar usando los colores del ruido del mundo. Una noche, de tantas, estábamos jugando con ChatGPT y preguntándole cosas absurdas sobre la cromestesia, hasta que nos topamos con un artículo que decía que esa condición tenía marcadores genéticos de una tribu antigua del norte de Finlandia, los Sami. Decía que era algo súper raro, que muy poquitas familias en el mundo seguían teniendo ese gen. No manches que los dos venimos de una tribu finlandesa perdida. Me reí, pero él ya estaba buscando otros artículos. Igual por eso nos llevamos tan chido, dijo. Y la manera en la que lo dijo me hizo sentir maripositas en el pecho. ¿Cuáles son las probabilidades de que dos personas vean exactamente el mismo morado cada vez que truena? Eso se volvió nuestro chiste local. Cada vez que veíamos el mismo color en algo, decíamos que era nuestra conexión vikinga. Y cuando empezaron a anunciar pruebas de ADN por todos lados, nos animamos a pedirlas, nomás para ver si sí veníamos de la tribu de los que ven colores. Pedimos los kits, hicimos toda la ceremonia de escupir en el tubito y sellar los sobres, emocionadísimos, como si fuéramos niños esperando la Navidad. Cuando lleguen los resultados, a ver quién sale más finlandés, bromeé, y él se moría de risa. 3 semanas después llegaron primero los suyos. Yo trabajaba cuando me texteó, todo en mayúsculas. 23% finlandés, 31% noruego. Teníamos razón, no podía dejar de sonreír. Seguro mis compañeros pensaron que estaba loca ahí pegada al celular. A mí todavía no me llega, le contesté. Pero qué locura lo tuyo. 2 días después me llegó a mí el correo. Iba a abrir los resultados cuando me marcó, llorando. Pero esas lágrimas ya no eran como las del día que nos conocimos. Eran otras. Ven, porfa, me dijo con la voz completamente rota. Por favor. Fui directo a su casa, con el estómago hecho nudo. Esa clase de nudo que te avisa que algo muy cabrón está por pasar. Cuando llegué, tenía la compu abierta y él en shock, pálido. Me habló mi mamá, me dijo apenas. Le conté lo de lo finlandés y se puso súper rara. Giró la laptop y ahí estaba, en mi página de resultados, bajo la sección de familiares por ADN, su nombre y su foto. Primo hermano, 12.5% de ADN compartido. Sentí cómo se apagaban todos los colores del cuarto. Eso no puede ser. Tu papá es hermano de mi mamá, susurró. No se han hablado desde hace 20 años, por una bronca de la herencia de los abuelos. Por eso nunca supimos. Diferentes apellidos, diferentes ciudades. Me quedé clavada en su sillón, mirando esos nombres y ese porcentaje en la pantalla como si eso pudiera cambiarse. Primo hermano, 12.5% de ADN compartido. Mi mente entendía las palabras, pero se negaba a aceptarlas como nuestras, como si no tuvieran nada que ver con lo que habíamos vivido estos 6 meses. Él lloraba a mi lado, y yo escuchaba esos sonidos horribles de querer respirar, pero no podía ni voltearlo a ver porque si veía su cara, esto se iba a volver definitivamente real, y ya no habría vuelta atrás. Solo necesitaba tantito tiempo donde esto todavía no existía. Me contó, entrecortado, que su mamá le había confesado que todo fue por una pelea cuando murieron los abuelos, y se dividió el dinero y la casa. Por eso nunca nos enteramos, porque su mamá cambió de apellido al casarse y se mudó lejos. Los colores en el cuarto ya no eran los de siempre. Parecía que mi cromestesia estaba rota. El zumbido de su compu se veía marrón, en vez del azul suave de siempre, y el ruido de los coches afuera. Ahora se pintaba amarillo enfermizo, cuando antes era naranja pálido. Todo se sentía distorsionado y por pedazos, igual que nosotros. Me paré sin decir palabra porque lo que menos podía era hablar. Agarré mis llaves de su mesa y él dijo mi nombre, pero yo ya me iba y no podía detenerme, porque si me paraba ahí, me iba a desmoronar todo. Manejé de regreso al dormitorio sin poner música, porque hasta el silencio tenía colores en ese momento, y ya no podía con eso.
El trayecto fue de 15 minutos que parecieron años, y no dejaba de ver esa página cada vez que parpadeaba. Cuando llegué a mi cuarto, Melinda estaba en su cama haciendo tarea. Al verme, cerró su laptop y fue directo a preguntarme qué había pasado, con una voz tan preocupada que hasta me sacó otra vez las lágrimas. Me senté y ella se acercó para abrazarme, y ahí fue cuando por fin solté todo, y pude decirlo en voz alta. Somos primos hermanos, compartimos abuelos, su mamá es hermana de mi papá. Decirlo en voz alta lo hace real de una manera que simplemente pensarlo no lograba, y escucharme decir que somos primos vuelve imposible negarlo. Melinda se queda sin palabras, y la verdad, yo tampoco sé qué decir, porque, ¿qué puedes? Ella solo permanece a mi lado, y cuando empiezo a llorar, me toma de la mano y no intenta consolarme porque sabe que no hay forma de arreglar esto. Esa noche no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, lo único que veo es la página de los resultados del ADN, con nuestras fotos juntas y ese porcentaje, 12.5% de ADN compartido. Primos hermanos. Mi cabeza no deja de darle vueltas, tratando de entender cómo la persona que amo también puede ser mi primo. Como todo lo que hemos vivido juntos ahora se volvió algo diferente y está mal. A las 3 de la mañana me doy por vencida con el sueño. Agarro mi celular y me pongo a buscar en Google. Centro de Consejería Genética Campus. Encuentro la página del Centro de Salud Universitario. Veo que tienen citas de emergencia y lleno el formulario buscando el espacio más pronto porque necesito que alguien me explique qué significa realmente todo esto. Al día siguiente, la consejera genética hace un hueco para atenderme de emergencia. Cuando entro a su consultorio, se ve profesional y amable. Me explica que los primos hermanos compartimos abuelos y que cada uno recibe el 25% del ADN de ellos. Por eso compartimos aproximadamente el 12.5% entre nosotros. Habla de los riesgos biológicos y me explica que lo que más preocupa a la gente tiene que ver con el tema de tener hijos, los trastornos genéticos y las malformaciones congénitas. Habla con una tranquilidad tan clínica y profesional, pero le noto la preocupación en los ojos cuando le cuento que llevo 6 meses de relación. Me pregunta si pensamos seguir juntos, y ahí me doy cuenta de que ni siquiera me he dejado pensar en eso. Le contesto que no sé, y ella asiente como si fuera algo perfectamente comprensible, lo cual, extrañamente, me hace sentir peor. Antes de irme me da una hoja con referencias de terapeutas que pueden ayudar en situaciones familiares complicadas y de trauma. Durante los siguientes 2 días, él me manda mensajes todo el tiempo, pero yo no logro responderle porque ni siquiera sé por dónde empezar. Cada vez que vibra mi celular con una notificación, me dan náuseas y se me revuelve el estómago. Al tercer día, Melinda me ve con cara de querer disculparse, y después nos deja solos. Nos sentamos en la sala común porque ya ni siquiera puedo estar con él a solas en mi cuarto, y aceptar eso me duele todavía más. Él se ve tan devastado como yo, con unas ojeras enormes y el cabello revuelto, como si ni siquiera se hubiera bañado. Me dice que tenemos que hablar de lo que sigue, y por fin me atrevo a admitirle que aunque todavía lo amo, no creo que podamos continuar con esto. Él insiste en que lo único que importa es el amor, que no sabíamos la verdad, así que no es como que hayamos hecho algo malo, pero hasta él parece saber que ni él mismo se lo cree. Suena tan desesperado y roto, que me da la impresión de ver como si un vidrio color esmeralda se quebrara frente a mí, y me doy cuenta de que mi cromestesia ahora vuelve todo lo relacionado con él doloroso, en vez de bonito. Le digo que necesito espacio para pensar y procesar todo esto. Él asiente muy despacio y se levanta del sillón. Al salir, se acerca para darme un beso de despedida, como si fuera automático después de 6 meses, pero me aparto antes de darme cuenta. Todo mi cuerpo reacciona y me alejo de él. La expresión en su cara cuando hago eso me rompe el corazón, porque veo exactamente cuánto le duele. Pero en ese momento entiendo que ese gesto cambió algo muy grande entre nosotros, algo que ya no tiene vuelta atrás. Se va sin decir palabra, y yo me quedo ahí sentada en la sala común, sintiendo que acabo de romper algo que ya estaba hecho pedazos. Al día siguiente, saco la hoja de referencias que me dio la consejera genética y encuentro a Cormac Reynolds casi al principio. En su consultorio dan consultas en línea y agarro la primera cita disponible, que es en 3 días. Esos 3 días se me hacen eternos. Vivo como en una especie de neblina donde hago todo casi en automático, pero nada parece real. Cuando por fin me conecto con Cormac, resulta ser un señor grande, de mirada amable, y me hace señas para que me siente. Intento explicarle todo, la prueba de ADN, los resultados, que mi novio es mi primo, pero apenas logro decir un par de oraciones antes de romperme y empezar a llorar tanto que no puedo ni hablar. Cormac solo guarda silencio, me deja llorar y me pasa unos pañuelos sin apurarme ni intentar arreglar nada. Al rato, cuando ya logro respirar bien otra vez, me pregunta cuál es mi mayor miedo en este momento. Su pregunta me hace detenerme y pensar, en vez de solo dejarme llevar por todas las emociones al mismo tiempo. Me doy cuenta de que lo que más miedo me da es que lo sigo queriendo igual que antes. Ver los resultados no cambió nada de lo que siento, pero ahora ese amor se siente sucio, lleno de culpa, como un secreto que no voy a poder olvidar nunca. Se lo digo a Cormac, y él asiente como si fuera lo más normal. Me explica que mis sentimientos son totalmente válidos, y que cualquiera en mi situación podría sentirse igual. Me dice que el duelo en este tipo de pérdida es muy complicado, porque la persona sigue viva, y tú la sigues queriendo, pero de todas maneras esa relación tiene que terminar. Escucharlo decirlo en voz alta hace que de algún modo todo esto se sienta aún más real. La siguiente semana trato de ir a clases y fingir que todo está bien, pero literalmente todo me recuerda a él. En la clase de sociología, la profesora empieza a hablar de sistemas familiares. Su voz se convierte en olas de color ámbar y los colores a mi alrededor se mezclan. Así que agarro mi mochila y salgo casi corriendo del salón. Termino sentada en una banca afuera,
intentando tranquilizarme mientras los demás estudiantes pasan junto a mí. Al regresar al dormitorio, Melinda al verme de inmediato me pregunta qué tengo. Le cuento lo que pasó y me sugiere que quizás debería platicar con mis papás sobre lo que está pasando. De solo pensar en esa conversación me dan ganas de vomitar. ¿Cómo les digo que estuve 6 meses saliendo con mi primo? ¿Cómo les explico esto sin que piensen que soy horrible? Pero Melinda insiste en que necesito apoyo y que mis papás me quieren. En mi siguiente consulta, Cormac también me anima a buscar el apoyo de mi familia. Así que esa noche por fin llamo a mi mamá. Me tiemblan las manos al marcarle. En cuanto contesta, apenas y puedo hablar, las lágrimas ya me salen antes de poder explicar nada. Le cuento lo de la prueba de ADN, lo que descubrimos y quién es realmente mi novio. Mi mamá se queda en silencio total del otro lado de la línea. El silencio es tan largo que llego a pensar que la llamada se cortó. Finalmente pregunta si estoy segura de los resultados, como si tal vez pudiera haber un error en el laboratorio. Le insisto que sí estoy segura, que su mamá ya lo confirmó y que mi papá sí es su hermano. En ese momento, mi mamá empieza a llorar y yo ya no puedo contenerme. Lloro todavía más fuerte. Entre sollozos, me dice que mi papá se va a poner muy mal, que pasó 20 años extrañando a su hermana y que ahora tenía que enterarse de esta forma que su hija estuvo con su sobrino, sin saberlo. La culpa que siento al oírla me hace sentir aún peor, como si a todo lo que ya estaba tratando de procesar se le agregara una nueva capa. Ahora ya no es solo sobre mí y mi novio, ahora es mi papá, su hermana y 20 años de distancia familiar. Al día siguiente, mi papá me llama. Su voz está rota, de una manera que nunca le había escuchado. Lo primero que hace es preguntarme si estoy bien, antes que cualquier otra cosa. Después me pide perdón por el alejamiento que permitió que esto pasara. No deja de decir que debió haberse esforzado más en arreglar las cosas con su hermana hace tiempo. Le digo que no es su responsabilidad, pero él no lo quiere aceptar. Dice que si no hubiera sido tan terco y orgulloso, si al menos hubiera buscado a su hermana en algún momento en estos años, nos habríamos enterado de que éramos primos antes de que pasara todo esto. Me duele escucharlo culparse por algo que era imposible de anticipar, y las lágrimas me regresan. Me pregunta si puede venir a verme y le digo que sí, porque en este momento necesito a mi familia más que nunca, aunque una parte de mí también le tiene miedo a esa conversación en persona. 2 días después, llega hasta mi dormitorio, y al abrirle la puerta, me abraza fuerte, largamente, sin decir nada. Siento que le tiembla el cuerpo y también está llorando. Nos quedamos ahí abrazados en la entrada, como si el tiempo se detuviera. Al final, para poder hablar, nos vamos a una cafetería fuera de la escuela, porque no quería esa conversación en mi cuarto, donde el espacio se siente tan reducido. Nos sentamos en una mesa al fondo, y mi papá pide café para los dos, aunque ninguno lo toma. Me cuenta todo sobre la pelea con su hermana. Cuando murieron sus papás, dejaron una herencia difícil, con terrenos y propiedades. Tanto él como la hermana sintieron que el otro estaba siendo injusto, o quería aprovecharse más. Lo que empezó como pleito por dinero terminó en discusiones sobre quién quiso más a los papás y se dijeron cosas muy fuertes, cosas que ya no se podían retirar. Ahora mi papá reconoce que el orgullo y la necedad hicieron imposible arreglarse, incluso después de solucionar la herencia. Me cuenta que durante años pensaba en buscarla, pero siempre se convencía de que ya era tarde, o que tenía que ser ella quien llamara primero. Jamás se imaginó que el silencio llegaría tan lejos. Le pregunto si va a buscar a su hermana ahora y deja el café, intacto, sobre la mesa. Me cuenta que ella lo buscó al día siguiente de saber lo que había pasado con su hijo. Hablaron por teléfono 2 horas, los dos llorando y ofreciéndose disculpas por todo lo que se dijeron hace 20 años. La voz de mi papá se le quiebra cuando dice que el momento es cruel, porque tuvo que pasar una desgracia para que volvieran a hablar. Le tomo la mano a través de la mesa, porque no sé cómo consolarlo. Nos quedamos un rato sin hablar y después me regresa a mi dormitorio. Cuando me despido de él en el estacionamiento, me abraza todavía más fuerte, como si no quisiera dejarme ir, y siento otra vez cómo le tiembla el cuerpo. Subo a mi cuarto sin siquiera cambiarme y me tiro en la cama, agotada. Melinda entra 1 hora después y solo se sienta a mi lado, acariciándome la espalda en silencio mientras yo miro el techo. 3 días después, vibra mi celular. Es un mensaje de mi novio. Su mamá quiere reunirse con mi familia para platicar todo esto. Solo de leer el mensaje siento que se me encoge el pecho, y de imaginar estar sentados todos en una sala me dan ganas de vomitar. Le respondo que necesito pensarlo, y me contesta casi enseguida que lo entiende. Me quedo viendo mi teléfono unos 20 minutos, antes de animarme a marcarle a la oficina de Cormac y dejarle un mensaje pidiendo una cita urgente. Me regresa la llamada menos de 1 hora después y logra acomodarme para el día siguiente. Ya en el consultorio, le cuento la situación y cómo tan solo pensar en esa junta familiar me llena de ansiedad y ni siquiera puedo respirar bien. Cormac saca su libreta y la siguiente hora la pasamos ensayando cómo tener conversaciones difíciles. Él haciendo el papel de la mamá de mi novio, luego de mi papá y después de mi novio, practicando cómo poner límites sobre lo que quiero decir o no, y ensayando frases para cuando la situación me rebase. Al final de la sesión, me siento un poquito menos asustada, pero igual de mal por todo. Le escribo a mi novio que sí, que acepto la reunión, pero tiene que ser pronto porque no aguanto vivir así. Él propone el siguiente sábado en un restaurante del centro que tiene salones privados. Esa noche, mi mamá me habla y me pregunta si estoy segura de querer hacer esto. Le digo que en realidad ya no estoy segura de nada, pero que esto tenemos que enfrentarlo juntos. La semana antes de la reunión se me hace interminable. Todos los días en la regadera pienso y repito las frases que practicamos, y Melinda me ayuda haciéndome preguntas sobre mis límites. Llega el sábado y me pongo la ropa más normal que tengo, porque aunque por dentro estoy hecha pedazos, no quiero que se note. Mis papás me recogen a mediodía y llegamos al restaurante en silencio total.
El salón privado está al fondo y cuando entramos, mi novio y su mamá ya nos están esperando. El ambiente tenso se siente inmediatamente. Me tengo que recordar a mí misma seguir respirando. Nos sentamos y nadie sabe para dónde mirar. Mi novio y yo apenas y cruzamos la mirada antes de apartarla. Su mamá es la primera en hablar. Le pide perdón a mi papá por tantos años de silencio. Mi papá le responde con otra disculpa. Y así se la pasan un rato, pidiéndose disculpas de uno al otro mientras yo sigo como estatua en mi asiento. Mi mamá me agarra la mano debajo de la mesa y la mamá de mi novio me voltea a ver, ya con los ojos rojos de tanto llorar. Me ofrece una disculpa a mí también, y dice que nunca se imaginó que su pleito con mi papá iba a lastimar a alguien más, mucho menos de esta manera, y se le corta la voz. Mi mamá me aprieta la mano todavía más, y al ver a la otra llorar, se me llenan los ojos de lágrimas, aunque trato de aguantarme. El dolor de todos se siente en el aire, y es todavía más difícil no venirme abajo. Mi papá me mira con una preocupación en los ojos como si tuviera miedo de que me desmorone. Los papás siguen hablando durante lo que parece siglos, recordando pleitos y lamentándose, hasta que de repente, mi novio empieza a hablar. Dice que tenemos que platicar sobre qué va a pasar con lo nuestro. En ese momento se hace un silencio total. Mi papá me ve con unos ojos tan tristes que sé exactamente lo que teme que esté por decir. Tomo aire y me obligo a hablar. Les digo que, aunque todavía hay sentimientos entre nosotros, no creo que podamos seguir como pareja. Veo cómo a mi novio se le desfigura la cara cuando lo escucha, pero no me reclama ni trata de convencerme de quedarme. Su mamá asiente lentamente, como si en el fondo hubiera esperado que esto pasara. Mi mamá me agarra la mano tan fuerte que casi me la deja sin circulación y, aunque se contiene, noto que está al borde de las lágrimas. Mi novio se aclara la garganta y me dice que entiende mi decisión. Luego pregunta si en algún momento, cuando hayamos procesado todo esto, podríamos intentar al menos ser amigos. Me duele, pero tengo que ser sincera. Le digo que no sé si podamos, porque por ahora todo lo que tiene que ver con él me duele demasiado. Se hace un silencio tan denso que cuesta trabajo respirar. Siento el dolor de todos a mi alrededor, cada quien a su modo. Mi papá parece hecho pedazos. Mi mamá llora en silencio. Su mamá solo se cubre la boca y mi novio no deja de clavar la mirada en la mesa, como si fuera a desmoronarse. Nadie dice nada durante un rato que se me hace eterno, hasta que de pronto suelto. Por ahora necesitamos separarnos por completo. Nada de contacto mientras procesamos y sanamos. Él asiente, aunque me doy cuenta de que le está costando muchísimo aceptarlo. Todos nos levantamos para irnos, porque ya no hay más que decir. Cuando salgo, él me toma suavemente del brazo y me susurra que lo siente. Su voz suena rota. Yo también lo siento, le contesto, porque esto no es culpa de nadie, pero igual nos está destrozando. Mis papás me llevan de vuelta al campus, y el silencio en el coche es absoluto. Cuando por fin entro a mi dormitorio, cierro la puerta con seguro y lloro sin parar durante horas. Mi cromestesia hace que todo empeore, porque no me deja olvidar. Cada sonido trae colores y recuerdos a los que solo quiero darles la espalda. La cafetera del área común suena como oro rosado, y de inmediato me acuerdo que él decía que así se escuchaba mi voz. Tengo que salirme de ahí, así que termino preparándome café en mi cuarto solo con una tetera. Escucho a una chava reírse en el pasillo, y los destellos dorados me recuerdan la risa de él. Empiezo a usar audífonos todo el día solo para bloquear los sonidos. Hasta la música me duele, porque compartíamos canciones y comparábamos los colores que veíamos. Dejo de escuchar todo lo que alguna vez escuchamos juntos, y eso significa borrar la mitad de mi playlist. También dejo de ir a los lugares donde estuvimos, porque ahí los colores duelen todavía más. Ni modo, me toca evitar casi la mitad del campus, incluyendo el edificio de música donde tantas tardes pasamos viendo colores que solo nosotros veíamos, el comedor donde siempre comíamos, el salón de estudio de la biblioteca que habíamos adoptado, la banca afuera de ciencias donde nos dimos el primer beso. Melinda trata de animarme sugiriendo nuevos lugares para estudiar o comer. Probamos otro comedor lejos, una cafetería del centro a la que jamás había ido, pero nada se siente bien sin él. Los colores y los sonidos me parecen mal, todo me recuerda lo que ya no tengo. Hago lo mínimo para seguir como universitaria, pero me siento como si estuviera bajo el agua. Las clases pasan y casi ni pongo atención. Melinda me acompaña a terapia con Cormac 2 veces a la semana porque le preocupa que si no me lleva, no vaya. Seguramente tiene razón. En una de las sesiones, le pregunto a Cormac por qué duele tanto, si al final nadie hizo nada malo. Él se inclina hacia adelante, junta las manos, y me explica que lo que siento es duelo complicado. Ese dolor tan absurdo de perder una relación, que aunque tenga que terminar, todavía hay cariño de los dos lados. Me dice que nada borra el vínculo, ni lo hace menos real. Así la situación se haya vuelto insostenible, por razones psicológicas y sociales. Eso lo escucho y hasta parece lógico, pero no es como si doliera menos. Salgo de ahí entendiendo más mi propio dolor, pero igual me siento como si me ahogara. Un par de semanas después, Svetlana me intercepta en el comedor y me dice que tengo que empezar a soltar, que atormentarme no me está ayudando en nada. Me cuenta que conoce a un chavo de mi clase de biología que dice que le llamo la atención y que quiere presentárnoslos. Le aseguro que todavía no estoy lista, pero me insiste en que uno nunca se siente realmente preparado, que de vez en cuando hay que lanzarse aunque de miedo. Al final, y contra mi sentido común, acepto ir por un café con él. La cita es un jueves en la noche, en una cafetería diferente donde jamás había puesto un pie. Él es buena onda, me platica de su carrera, de su familia, me pregunta sobre la mía, pero todo el tiempo lo estoy comparando con mi ex.
Su risa no trae los colores que debería. Su voz me parece plana, nada de ese verde esmeralda. Dice un chiste y sonrío, pero no puedo evitar pensar que mi ex lo habría contado mejor. Siento una especie de culpa porque este tipo no se merece eso. Después de una hora propone que caminemos y acabamos junto a su coche en el estacionamiento. Se acerca para besarme de buenas noches y me da un pánico horrible, como si me hubieran golpeado el pecho. Me hago para atrás y medio balbuceo que me tengo que ir. Luego me escapo casi corriendo a mi coche. Me llama para saber si hizo algo mal, pero yo ya ni puedo responder. Me quedo llorando en el auto, sintiéndome rota, inútil, convencida de que ya no soy ni seré la misma nunca. Me llegan mensajes suyos preguntando si estoy bien, pero ni siquiera sé qué contestar porque no entiendo ni yo qué me pasa. Al día siguiente, Svetlana llega a mi cuarto con café y sándwiches de desayuno. No dice nada, solo se sienta conmigo y espera. Al final le termino diciendo que ni sé si algún día voy a poder ser cercana con alguien más. No más de pensar en descubrir otro secreto que lo arruine todo. Me dan ganas de vomitar. ¿Y si hay más cosas que ni siquiera sé? ¿Otra pesadilla oculta esperando para cargarse mi vida? Ella me escucha sin decir nada ni juzgar, y al final me dice que sanar no es algo lineal, que está bien si todavía no estoy lista, que tal vez fui a esa cita demasiado pronto, y tampoco pasa nada, que lo intente otra vez solo cuando yo quiera, no cuando otra persona crea que ya me toca. Esa aceptación, sin presión, ayuda muchísimo más que cualquier consejo. Pasan los siguientes 2 meses como si todo estuviera cubierto de neblina, entre clases, terapia y tratando de sobrevivir en un mundo que ya no siento como mío, hasta que un martes cualquiera, en el camino al laboratorio de química, me lo topo. Él sale de la biblioteca justo cuando yo voy al edificio de ciencias, y de repente estamos frente a frente, como a 6 metros de distancia, sin saber qué hacer ni qué decir. Se ve más delgado, con ojeras que seguro combinan con las mías. Estoy convencida de que también me veo fatal. Apenas nos sale un hola, las dos voces cruzándose con torpeza. Después de ese momento, los dos nos fuimos casi corriendo en direcciones opuestas, como si nos urgiera alejarnos el uno del otro. Ese encuentro rapidito me dejó totalmente fuera de mí durante los 3 días siguientes. Falté a clases, me encerré en mi cuarto y lloré más que en todas las semanas anteriores. Verlo me revolvió todo lo que he tratado de procesar, cada recuerdo, cada emoción, todo lo que he estado intentando acomodar. Me cayó el 20 de que no he avanzado tanto como creía con mi recuperación. En una cita de emergencia, Cormac me recuerda que el duelo no tiene tiempos ni reglas y que los retrocesos son de lo más normal, sobre todo cuando la pérdida es tan complicada. Me dice que toparme de nuevo con mi ex iba a ser difícil, no importaba cuándo, y que no debo medir mi progreso por un mal día. Sus palabras me alivian un poco, pero no desaparecen el dolor. Una semana después, Cormac me propone que vaya a un grupo de apoyo para gente que atraviesa traumas familiares fuertes. Resulta que conoce a un señor llamado Félix Vélez, que coordina uno especial para casos en los que secretos familiares cambiaron por completo la vida de alguien. Me da nervio abrirme y contarle mi historia a desconocidos, pero acepto ir. La primera sesión es en una sala de juntas de un centro comunitario, con 8 personas más sentadas en círculo. Félix se presenta, explica las reglas del grupo y luego pregunta si alguien quiere compartir. Esa noche, yo solo escucho. Me quedo callada y nada más oigo el tipo de historias que traen los demás. Nadie tiene exactamente lo mismo que yo, pero varias cosas se parecen. Pérdidas, decisiones imposibles, duelos por relaciones que simplemente ya no se pueden sostener. Solo escuchar que no soy la única que está pasando por algo así, me da consuelo. En la siguiente semana, por fin me animo a contar mi historia. La digo en voz alta por primera vez fuera de terapia y de mi círculo cercano. Me tiembla la voz al explicar lo de la cromestesia, la prueba de ADN, cómo terminamos sabiendo que éramos primos. Nadie me juzga. Algunos asienten con la cabeza como si de verdad comprendieran lo que siento. Ya de salida, una señora de unos 40 me alcanza en el estacionamiento. Me platica que un secreto en su familia también acabó con su matrimonio hace 5 años y que todavía lo anda procesando. Platicamos como 20 minutos ahí, y ella me dice que hay cosas en la vida para las que de plano no existen buenas soluciones, que aceptar lo injusto es parte de sanar. Me asegura que se puede salir adelante, aunque ahorita parezca imposible, y le creo porque lo veo en ella. Pasan 3 meses desde la ruptura y empiezo a notar cambios en mí. Un día estoy en mi cuarto, estudiando, y Melinda pone música. Me doy cuenta de que ya puedo escucharla sin que cada canción me haga pensar en él. La cromestesia sigue igual, los colores no se van, pero ese dolor intenso ahora es algo que sí puedo manejar. No lo he olvidado ni me dejó de importar. Simplemente el duelo ya no pesa tanto. Puedo pensar en él sin desmoronarme. Músicas y colores siguen llenando mi cabeza, pero ya no lloro de inmediato. El avance es lento, a veces casi ni se nota, pero sí existe. Un día mi papá me habla para contarme que él y su hermana están recomponiendo su relación. Ahora hablan seguido, y hasta van a pasar juntos el Día de Acción de Gracias, algo que no pasaba desde hace 20 años. Le digo que me alegra mucho y es cierto, aunque también siento cierto coraje, porque su reconciliación nació del momento más doloroso de mi vida. En mi siguiente sesión con Cormac le cuento todo, y él me ayuda a entender que puedo sentir ambas cosas, alegría y enojo, y que no está mal. Alegrarme porque ellos están sanando y a la vez enojarme, porque para llegar ahí fue necesario todo esto que yo pasé. Cuando mi papá me pregunta si le voy a caer a Acción de Gracias, me la pienso. No estoy lista para sentarme en la mesa con mi ex después de meses sin verlo. Siento que sería dar un paso para atrás. Al final, les digo que esta vez no iré, y mis papás lo entienden.
aunque a mi papá sí le noto la tristeza. Cuando Melinda se entera, rápido me invita con su familia y acepto. La verdad me alivió muchísimo. Estar con gente que no sabe nada de mi historia, que solo me conoce como la amiga universitaria de Melinda, fue una paz que no sabía que necesitaba. En la cena, su hermanito se sienta junto a mí y me pregunta por qué terminé con mi novio. Le digo, nos dimos cuenta de que no éramos el uno para el otro. Técnicamente es cierto, aunque sea 1000 veces más complejo de lo que piensa. Él solo asiente y sigue comiendo, como si tuviera todo el sentido del mundo. Y ahí me doy cuenta de que a veces las cosas sí pueden explicarse sencillo. Esa manera tan simple de decirlo, que hasta un niño lo entienda sin necesidad de saber todos los detalles feos, me hace sentir que ya puedo cargar este secreto sin quebrarme. Ahora sí puedo hablar de la ruptura sin venirme abajo. Puedo contar las cosas con honestidad y sin hacerle daño a los demás. Las vacaciones de invierno me dan un respiro del campus, de todos esos recuerdos, y paso 2 semanas en mi casa reencontrándome conmigo. Todavía tenía guardados mis pinceles y pinturas de la secundaria, así que un día los saco y me pongo a pintar en el comedor. Dejo que la música me guíe para plasmar los colores que veo, azules, morados, dorados fluyendo sobre el lienzo como olas. Siento que estoy recuperando algo que era de los dos, pero ahora es solo mío. La cromestesia ya no me recuerda a nuestra historia, ahora es parte de mí y nada más. Una tarde, mi mamá me ve pintar mientras trabajo en un cuadro todo azul, inspirado por la lluvia, con rayas plateadas. Me dice que últimamente me siente más yo, más presente y conectada con la vida, y no solo sobreviviendo. Le doy la razón. Mientras pinto y detallo, noto que las puntas del dolor ya no raspan tanto. Ya hasta puedo cargarlo sin sentir que me derrumba. Tal vez aún no soy feliz, pero tampoco me ahogo, y eso ya es ganancia. Ahora sí puedo ver mi avance en momentos como este, creando y sintiéndome bien de verdad. Luego, en enero, mi ex me manda un mensaje para decirme que se va a transferir a otra universidad, en otro estado, porque seguir aquí ya le pesa demasiado y espera que yo esté bien. Me quedo un buen rato viendo el mensaje, leyéndolo una y otra vez, preguntándome cómo me siento. Por un lado, me da un respiro saber que no me lo voy a topar ya por todos lados, pero también siento una tristeza rara. Es otra pérdida más. Al final le contesto que lo entiendo y le deseo que encuentre paz, nada más, sin meterme en drama. Después de eso, borro su número, para no caer en la tentación de escribirle cuando ande bajoneada. Saber que se va me deja una calma mezclada con tristeza que me dura varios días. Ya no voy a tener que andar evitándolo en la biblioteca ni en el comedor, ni preocuparme por toparlo en fiestas o eventos del campus. Pero, al mismo tiempo, siento que es como cerrar otra puerta, marcar otro final de todo lo que hubo entre nosotros. En la siguiente sesión con Cormac le hablo de esto, y me ayuda a verlo como una decisión que tomamos los dos para sanar, en lugar de solo elegir quedarnos cerca. Cada quien está haciendo lo que necesita para seguir adelante. Y, la verdad, poner distancia física seguro es lo mejor para los dos en este momento. Empieza el semestre de primavera y tomo clases nuevas en edificios diferentes, construyendo una experiencia universitaria que ya no se mezcla con los recuerdos de lo nuestro. Me inscribí en materias que jamás había cursado y empecé a conocer rincones del campus, a los que casi nunca iba, dándome así un nuevo comienzo. Svetlana me presenta a su grupo de estudio y poco a poco hago nuevas amistades con personas que solo conocen la versión de mí que existe ahorita. Ellos no tienen ni idea de mi ex, ni de la prueba de ADN, ni de nada relacionado, y eso me da mucha paz. Con ellos puedo ser quien yo quiera, definirme por lo que soy hoy, y no por lo que me pasó. Una tarde en la biblioteca escucho que alguien tararea mientras trabaja, y veo los colores flotando en el aire entre los estantes. Por primera vez en meses, siento curiosidad por mi cromestesia, en vez de sentir dolor. Me doy cuenta de que esa condición que nos unió no tiene por qué quedar marcada para siempre por cómo terminó la historia. Sigue siendo parte de mí, es algo mío, y puedo volver a disfrutarlo. Voy a una conferencia sobre investigación de sinestesia, que abrieron a toda la universidad, y, al final, me acerco a hablar con la profesora sobre mis experiencias con la cromestesia. Se le nota el interés, me hace un montón de preguntas sobre lo que veo y cómo sucede, y hasta me pregunta si me animaría a participar en su estudio. Así que decirle que sí se siente como una forma de reclamar esa parte de mí para la ciencia y el entendimiento, en vez de que todo se quedara solo en amor y pérdida. Gracias al estudio conozco a otras personas con sinestesia, y aunque ninguna tiene cromestesia como yo, estar con gente que entiende lo que es percibir distinto me ayuda a no sentirme tan sola. Una chica comenta sobre una comunidad en línea para cromestetas y, aunque me da nervio, me animo a entrar. Cuando me uno, me impresiona leer tantas historias de personas que dicen sentirse aisladas hasta que encontraron ese grupo. No les cuento lo de mi ex, porque todo es muy complicado, pero sí participo en las discusiones sobre música y colores, sobre qué instrumentos generan qué tonos y cómo manejamos el exceso de estímulos cuando hay mucho ruido. Pasaron 6 meses y una mañana desperté dándome cuenta de que, por primera vez desde todo eso, estaba bien. No exactamente feliz, pero sí estable, como no me sentía desde hace mucho. Mis calificaciones iban mejor que nunca en más de un año. Tenía plan con mis amigos casi cada fin de semana. Los colores que veía gracias a la cromestesia ya sentía que eran míos de nuevo. Ya no tenían nada que ver con el duelo. Pasaba sin problema por el edificio de música, sin sentir que se me encogiera el corazón. Podía escuchar a alguien reír y ver las chispas doradas que salían, sin que de inmediato pensara en él. Sanar no fue algo dramático o de un día para otro. Fue ocurriendo poco a poco, entre semanas y meses, hasta que un día noté que la presión en mi pecho ya no era tan fuerte y podía respirar normalmente.
Un martes por la noche, mientras estudiaba en mi cuarto, mi papá me marcó. Me preguntó cómo iban las clases y platicamos un rato de cosas normales, hasta que se quedó callado. Su hermana se había puesto en contacto otra vez, preguntando específicamente por mí. Quería saber si yo estaría dispuesta a verla algún día, solo ella y yo. Sentí un nudo en el estómago solo de pensarlo, pero le dije que lo iba a pensar. Después de colgar, me quedé viendo mi libro sin ponerle atención a las palabras. Ver a mi tía era enfrentar la última parte de este asunto que había estado evitando. Ella era mi familia de verdad, pero estaba unida tanto a mí como a mi ex, y por eso todo era más complicado. Al mismo tiempo, era la persona cuyo pleito con mi papá provocó que todo esto se enredara desde el principio. En la siguiente sesión con Cormac saqué el tema. Él me escuchó mientras le explicaba lo mezclados que tenía mis sentimientos. Por un lado, quería verla porque era familia y sentía que ya había perdido demasiado. Por otro, le guardaba cierto rencor por la pelea que mantuvo a las familias separadas durante 20 años. Cormac me preguntó qué creía que podía ganar si la veía, y le admití que quizá me daría un cierre, una manera de entender la historia familiar que nos llevó hasta este punto. Él asintió y me dijo que era válido, que a veces enfrentarnos a lo difícil es lo que nos ayuda a procesarlo todo. Salí de ahí y esa noche le mandé un mensaje a mi papá, diciéndole que estaba lista si ella todavía quería verme. 2 semanas después estaba sentada frente a mi tía en un restaurante italiano chiquito que ella eligió, un lugar tranquilo donde podíamos hablar. Tenía los ojos igualitos a mi papá, y en cuanto entró, eso me pegó muy fuerte. Nos dimos un abrazo medio incómodo y nos sentamos. Antes de que yo dijera algo, empezó a disculparse. Decía que le daba mucha pena todo. La pelea con mi papá, haberse quedado enojada tanto tiempo, el silencio que me hizo daño de maneras que ella nunca imaginó. Le respondí que no era su culpa, porque en serio no lo era. Nadie hubiera podido ver todo esto venir. Se limpió las lágrimas y me preguntó si quería saber cómo estaba él. Sentí un apretón en el pecho, pero le dije que sí, aunque la verdad me doliera. Me contó que estaba bien, que ya se estaba adaptando, haciendo amigos, ocupado con las clases y hasta tenía un trabajo de medio tiempo. Saber que él estaba bien aflojó algo dentro de mí. Me había estado preocupando por él aunque ya no habláramos. Me preguntaba si también estaba saliendo adelante. Saber que había encontrado algo de estabilidad en su nueva escuela me quitó un peso que ni había notado que cargaba. Mi tía sacó su celular y me enseñó fotos de él cuando era niño, una en la que tendría unos 7 años y sonreía sin los dientes de enfrente. También vi una foto escolar de cuando era adolescente, todo incómodo. Me contó historias sobre nuestros abuelos, gente que yo nunca conocí por cómo se dividió la familia. Resulta que la abuela era pintora y veía el mundo de formas muy peculiares. El abuelo tocaba el violín y llenaba la casa de música. Caí en cuenta de que por fin estaba conociendo la historia de mi familia, esa que siempre estuvo ahí, pero yo no la conocía por culpa del silencio y el orgullo. Las historias eran raras y un poco tristes, pero también sanaban de una manera que no me esperaba. Esta también era mi familia, gente de la que heredé los genes y cuyos rasgos se reflejaban tanto en mi cara como en mi cromestesia. Al terminar de comer, mi tía me acompañó al carro y me dio un abrazo fortísimo. Me dijo, siempre vas a ser bienvenida en mi vida si eso es lo que quieres. Sin presión, la puerta está abierta para cuando tú decidas. De regreso a casa, sentía el corazón más ligero y a la vez más pesado. Ligero, porque todo había salido mucho mejor de lo que imaginé. Pesado, porque ahora tenía que decidir qué tipo de relación quería tener con ella. Le di vueltas al asunto unos días hasta que me cayó el 20 de que sí quería conocerla más. Al final, era familia. Y la distancia que permitió que todo esto pasara no tenía por qué repetirse conmigo. Yo sí podía escoger diferente a lo que eligieron nuestros papás. Así que le mandé un mensaje para decirle que me gustaría seguir en contacto, si lo decía en serio. Ella me contestó rapidísimo diciéndome que le encantaría. De ahí empezamos a hablarnos seguido. Nada intenso. Solo platicábamos de lo que nos pasaba en el día. Me mandó recetas de nuestra abuela y tarjetas escritas a mano que ella guardó por años. Un día intenté hacer el pastel de manzana que hacía la abuela y la neta, no me salió nada mal. Cada receta era como construir algo sobre las cenizas, como ir recuperando un lazo donde antes solo había vacío. En la siguiente sesión del grupo de apoyo, por fin me animé a contar toda mi historia. Félix, que llevaba meses aguantando mi silencio sin forzarme, seguramente ya intuía que traía algo atascado. Esperé hasta casi el final, cuando ya sentía el ambiente seguro, y entonces me solté. Les platiqué cómo la cromestesia nos unió, el tema del ADN, cómo descubrimos que éramos primos después de 6 meses de andar, y todo el proceso de la ruptura, el duelo y ese camino lento para volver a sentirme bien. Cuando terminé, por unos segundos nadie dijo nada, hasta que Félix me agradeció la confianza de compartir algo tan duro con el grupo. Algunos asintieron, y varios hasta tenían lágrimas en los ojos. Al final de la sesión, 3 personas distintas se me acercaron para decirme que no estaba sola, y hasta me contaron sus propias historias de pérdidas imposibles. Una señora que llevaba más tiempo que yo en el grupo se acercó y me tomó del brazo aparte. Me dijo, el hecho de que hayas decidido terminar la relación, aunque aún lo querías, muestra una fuerza y claridad increíbles. Yo estaba tan clavada en mi dolor que nunca lo había visto así. Me contó que mucha gente, en mi lugar, habría intentado forzar las cosas, convencerse de que el amor lo puede todo, pero yo decidí ver la realidad al frente y tomar una decisión difícil. Esa plática me cambió la perspectiva que tenía de mí misma. Dejé de verme solo como alguien que perdió algo valioso, y empecé a reconocerme como alguien que sobrevivió a algo muy duro y pudo salir adelante. Tuve el valor de alejarme de alguien a quien quería, porque quedarme ahí nos habría destruido a los dos. Poco a poco, empecé a salir con otras personas. Nada serio, solo cafés o idas al
al cine con amigos o conocidos de mis clases. Las primeras citas fueron raras porque no podía evitar comparar a todos con mi ex. Uno de los chavos tenía una risa que pintaba ondas naranjas en vez de doradas. Otro ni entendía por qué yo tenía que salirme de un restaurante ruidoso. Pero poco a poco aprendí a estar presente con gente nueva, a dejar de medir todo con lo que sentí antes. El miedo de nunca volver a confiar o conectar con alguien más empezó a irse. Me di cuenta de que era mucho más fuerte de lo que creía, que una cita fallida ya no me destrozaba, y que cada buena plática era prueba de que tal vez, algún día, de verdad volvería a intentarlo. El aniversario del día que nos llegaron los resultados del ADN cayó en sábado. Me desperté sabiendo qué día era, y por primera vez, me di chance de sentirlo en vez de fingir que no pasaba nada. Saqué la caja donde guardé fotos y recuerdos de nuestra relación, cosas que no podía tirar pero tampoco mirar. Pasé un rato largo, sentada en la cama, llorando, viendo fotos nuestras en conciertos, leyendo notitas que él me escribía, recordando cómo era cuando todo estaba bien. Luego guardé todo otra vez. Metí la caja bajo la cama y le mandé un mensaje a Svetlana para ver si quería cenar. Me dijo que sí al instante, sin preguntar cómo estaba, porque ya sabía la respuesta. Fuimos a nuestro restaurante tailandés favorito y simplemente estuvo conmigo, platicando de todo y nada, dándome espacio para estar triste sin querer arreglarme. Un año después de la ruptura, fui a un concierto con unos amigos de la escuela en un lugar pequeño del centro. La banda estuvo increíble, el público se prendió cañón, y yo me solté por completo con la música y los colores que solo yo podía ver. A la mitad del show, de reojo vi a alguien al otro lado del lugar, completamente quieto mientras todos brincaban a su alrededor, con los ojos cerrados y una expresión como si estuviera viendo algo que nadie más percibía. Me pregunté si también tendría cromestesia, si estaría viendo el mismo show de colores que yo, pero no me acerqué porque todavía no me sentía lista. Darme cuenta de que ya no me dolía, sino que sentía curiosidad, fue una señal de que algo en mí sí había cambiado. Tal vez algún día iba a estar lista para conectar con alguien más que compartiera la cromestesia, para mostrar esa parte de mí sin sentir que traicionaba lo que perdí. Todavía no llegaba a ese momento, pero en ese concierto, viendo cómo los colores nacían y se desvanecían con la música, ya podía imaginarme que algún día lo lograría. Esa primavera, caminando al escenario para recoger mi diploma con honores, toda la ceremonia se sentía irreal, pero en el mejor sentido. Mis papás estaban sentados en el centro, con mi tía a un lado, y verla ahí me dio una calma interna que no sabía que necesitaba. Manejó 4 horas solo para verme, y esa mañana me mandó un mensaje diciendo lo orgullosa que estaba de mí, y con eso solté el llanto antes de siquiera ponerme la toga y el birrete. Mi ex se graduó la semana pasada, pero en otro estado, así que ni tuve que pensar en cruzármelo ni aguantar miradas incómodas entre la multitud. Ese alivio fue enorme porque quería que mi graduación fuera de avanzar, no de recordar lo que ya no era. Después de la ceremonia, mi papá me encontró entre la gente y me llevó a un lado mientras mi mamá tomaba fotos con Melinda y Svetlana. Me miró un rato en silencio y vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me dijo, estoy muy orgulloso de cómo lo enfrentaste todo. Viéndote superar esto, entendí mucho sobre cómo ser fuerte y mantener la dignidad, incluso cuando la vida se pone imposible. Le respondí que todo eso lo aprendí viéndolo a él y a mi mamá, y ahí estábamos los dos, llorando de felicidad y de tristeza entre las familias que celebraban. Mi mamá llegó y nos abrazó fuerte a los dos, y durante unos minutos nos quedamos así, muy pegados, mientras la gente iba y venía camino al estacionamiento. 3 semanas después me llegó el correo de que me habían aceptado al posgrado en psicología, y lo leí como 5 veces antes de creer que era cierto. Querían que me especializara en sistemas familiares y trauma, y sentí que era como si el universo mismo me dijera que todo por lo que había pasado tenía un sentido más grande que solo sobrevivirlo. Sabía que una parte de mí quería estudiar eso porque ahora entendía el duelo complicado desde adentro. Sabía lo que pasa cuando el amor y la pérdida se mezclan de una manera que nadie entiende, a menos que lo haya vivido en carne propia. Cormac me hizo una carta de recomendación en donde, según me contó, habló sobre mi resiliencia y claridad, y cuando le di las gracias en nuestra última sesión antes de mudarme por la escuela me dijo, vas a ayudar a muchísima gente, porque tú entiendes esto de una manera que casi ningún terapeuta logra. Me quedé pensando en esa conversación todo el verano, mientras empacaba mi vida y me preparaba para la maestría. En 2 años armé una vida nueva, una que ya no giraba alrededor de lo que había perdido. Hice amigos que me conocían por quien soy y no por la chava con la historia trágica. La cromestesia volvió a ser parte de mí. Ya no era solo un recordatorio constante de dolor, y otra vez podía escuchar música o ciertos sonidos sin que mi mente regresara en automático a él. A veces todavía pensaba en él. Probablemente siempre lo haría, pero ya no me tiraban esos recuerdos. Ahí estaban, como cicatrices viejas que ya no duelen aunque tampoco desaparecen del todo. De repente me preguntaba si él estaría bien, si habría encontrado su manera de sanar, pero ya no lo buscaba ni sentía necesidad de saberlo. Hay distancias que se tienen que respetar. Un martes por la tarde estaba en una cafetería cerca de la universidad, estudiando para mi examen de sistemas familiares, y escuché que en la mesa de al lado alguien hablaba sobre ver colores con los sonidos. Alcé la vista y vi a una chava más o menos de mi edad, muy emocionada, contándole a su amiga cómo la música le provocaba experiencias visuales que nadie más podía ver. Su amigo se veía confundido pero curioso.
haciéndole preguntas sobre cómo se veían los instrumentos. Sonreí y volví a mi libro, subrayando un pasaje sobre patrones de trauma intergeneracional. Sentada ahí, en esa cafetería, con mis cosas de la escuela regadas por la mesa, y la voz entusiasta de esa mujer pintando ondas amarillas en mi mente, me di cuenta de algo. Ahora sí era feliz, no a pesar de lo que viví, sino por haber atravesado todo eso y lograr crear algo real a partir del dolor. Sentí que, dentro de todo lo difícil, eso era lo mejor que me podía haber pasado.